Saludos, mi nombre es Samuel y hoy les vengo a presentar los anuncios de esta semana. Los lunes tenemos oración vía WhatsApp de 9 a 10 de la noche. Martes, discipulado vía a nuestras redes sociales, tanto Facebook como YouTube. Los miércoles tenemos estudio bíblico para los nuevos creyentes y cultos para damas, ambos vía Zoom. Los viernes tenemos culto aquí en el templo a partir de las 7:30. Y los sábados tenemos discipulado aquí en la iglesia a partir de las 5 para jóvenes y adolescentes, así que no te lo pierdas, te esperamos. Y los domingos como plato especial tenemos 3 servicios. El primero a las 8 de la mañana, el segundo a las 9:30 y el tercero a las 11 de la mañana. Elige el horario que más te convenga. Eres más que bienvenido para participar con nosotros en esta hermosa programación. Te esperamos. Me agrada estar en este lugar. Yo quiero que nos pongamos de pie en esta mañana para honrar la palabra del Señor. En el libro de Génesis, en su capítulo 39, vamos a estar leyendo desde el verso 1. Génesis 39. Aleluya. Gracias, Señor. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón de Egipto, lo compró de los ismaelitas que los habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y le fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo de Egipto. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en sus manos. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Se pueden sentar. Gracias, Señor, por tu palabra. Aquí estamos viendo la historia de un jovencito llamado José. La palabra nos enseña que este joven tenía sueños, era un soñador. Y al pasar el tiempo, en medio de su vida, Dios comenzó a darle sueños a este jovencito llamado José. Y los sueños que este muchacho tenía parecían no tener lógica ante los ojos humanos. Los sueños que acontecían en la vida de José parecían ser contradictorios a lo que ellos estaban pasando y viviendo en sus momentos. Y acontece que Dios le da un sueño a este joven. Y este sueño era que el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él. El sueño que este muchacho había tenido incluso marcó la vida de su padre, y su padre le dijo: muchacho, ¿acaso tú me estás diciendo a mí que yo y tu mamá nos vamos a postrar ante ti? Los sueños que este joven estaba teniendo estaban marcando un principio en su vida, y estaban marcando una temporada en sus caminos. Estos sueños no habían venido al azar, ni eran simplemente sueños, sino que el Señor le estaba revelando a este muchacho cuál era la condición de vida que él iba a estar sujetada, y cuál era el destino profético por el cual Dios lo había determinado llamar. Dios lo había llamado con un destino, y este destino llevó a la vida de José a que fuese impulsado por diversas situaciones en su vida. Después de este sueño, este muchacho llamado José
como muchos de los que estamos aquí sabemos, es vendido por sus hermanos. Antes de ser vendido por sus hermanos, es llevado a una cisterna y echado en ella. Yo me imagino lo que estaba pasando por el corazón de este adolescente, de este muchacho, al ser puesto en aquel lugar por sus hermanos. Yo me imagino lo que estaba pasando en la vida de este jovencito al ser llevado por sus hermanos a esta cisterna. Y luego de esto ser vendido por sus hermanos. Pero allí es que entra el verso 39. Después de este joven haber sido vendido por sus hermanos, dice que nuevamente es comprado por el mayordomo de Egipto llamado Potifar. Este hombre era el general encargado de todo el ejército del faraón. Este hombre estaba a la mano derecha del faraón. Y este hombre llamado Potifar dice que se lleva a José consigo. Y allí comienza la historia. Allí comienza la historia de un joven que comienza a prosperar en todos sus caminos. Aparentemente, antes de salir de la casa de su padre, su vida estaba siendo marchitada por sus hermanos. Aparentemente, antes de salir de la casa de su padre, comenzó a ser golpeado por diversas cosas. Pero al salir de la casa de su padre, parece que comienza a ver un aliento en sus caminos. Este José fue llevado a Egipto y comenzó a ver una bonanza en su vida. Este José fue llevado a Egipto y comenzó a ver que sus caminos comenzaban a esclarecerse, su vida. Comenzó a verle propósito a sus caminos. Pero de repente, en medio del propósito, en medio de lo que él pensaba que era la posición que ya iba a tener, en medio del lugar de comodidad, allí comienza a levantarse una oposición en contra de su vida. Y este joven termina en la cárcel. Porque aparentemente la mujer de Potifar se levantó para ofrecérsele a José. Y José comenzó a correr de esta condición, esta situación. ¿Qué es lo que te estoy diciendo en esta mañana? Aparentemente en medio de nuestra vida nos vemos envueltos en diversas situaciones y condiciones. Y nos vemos envueltos en algunas circunstancias que parecen ser el propósito divino de Dios en medio de nuestros caminos. Que parecen ser la solución de Dios a nuestra vida natural. Que parecen ser la solución del Señor para que nosotros ya salgamos de la condición en que estábamos y poder salir del yugo de opresión que estábamos viviendo en algún lugar. Pero esto no depende de lo que el Señor ha dicho de nosotros. El lugar, la posición, la condición no dependen de la palabra que salió de la boca de Dios. Porque la palabra que sale de la boca de Dios tiene un cumplimiento eterno en la vida del hombre. La palabra que salió de la boca de Dios no se acondiciona a lo que tú estás viviendo en el tiempo presente, ni a la condición que pueda levantarse en medio de ti, ni lo que pueda acontecer a través de lo que está pasando en tu derredor. La palabra de Dios no se acondiciona a lo que tú piensas o a lo que estás sintiendo emocionalmente, sino que la palabra de Dios tiene un cumplimiento eterno para contigo. Y cuando llegue el día del cumplimiento vas a ver todo lo que Dios va a hacer contigo. Y diría yo, bueno, es que estoy pasando una situación en mi vida. Y esta situación está marcando un destino en mí. Y lo que estoy viendo no es lo que Dios dijo que va a acontecer conmigo. Lo que estoy viendo ni siquiera es el reflejo de la palabra que Dios dijo que iba a hacer conmigo. Porque yo estoy esperando ese lugar de grandeza que el Señor me prometió. Yo estoy esperando esa posición que Dios me prometió. Pero lo que estoy viviendo ahora no se asemeja a lo que Dios ha dicho. Y muchos en medio de este proceso abortan el plan de Dios. Y comienzan a decirse en sus corazones: lo que pasa es que mi falta y lo que hice con mis hermanos, yo no estaba caminando bien y por eso Dios se olvidó de lo que dijo que iba a hacer conmigo. Lo que pasa es que ese día que caí y fallé, ese día perdí propósito en mi vida y ya yo tengo que acostumbrarme a vivir dando gracias porque Dios, aunque sea, me tomó en cuenta y no perdí la vida.
¿Cuántas veces nos hemos envuelto en pensar que lo que el Señor ha dicho que va a hacer con nosotros ya pasó? ¿Cuántas veces te has visto envuelto en que tus emociones se han adueñado de ti, en que tu corazón se ha adueñado de ti y has dejado de creer en esa palabra profética que te sigue desde el día en que el Señor te llamó? Has dejado de creer en esos sueños de grandeza que el Señor puso dentro de ti. Has dejado de creer que lo puedes alcanzar en medio de tus caminos. Has dejado de creer que el Señor lo ha dicho que lo va a hacer contigo. ¿Cuántas veces en medio de nuestros caminos nos vemos envueltos en situaciones donde pensamos que todo se acabó? Si la palabra del Señor nos cuenta y dice en el libro de Isaías 58, el Señor hablándole a los judíos o hablándonos a todos nosotros, en el 58 del verso 4, 5. Allí Dios está hablando del ayuno y del estilo de vida de los judíos. Pero del verso 5 en adelante el Señor comienza a hablarle a ellos. Y vas a entender por qué esto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflijo el hombre su alma y que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de cenizas. ¿Llamaréis a esto ayuno?, pregunta el Señor, y día agradable al Señor. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejad ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Allí vemos al Señor hablándole al pueblo y mostrándole cuál es el verdadero forma de buscarlo, la verdadera forma de agradarle a Dios. Y si estamos hablando de José, estamos hablando de un hombre que después que salió de casa de Potifar y halló gracia ante los ojos de Potifar, a tal punto que este hombre puso en sus manos todo lo que tenía, dice la palabra. Este hombre se convirtió en el mayordomo porque todo lo que tocaba prosperaba. Él no estaba pensando en lo que había acontecido con sus hermanos. Él no estaba pensando en lo que le pasó en su casa y lo lejos que estaba de su padre. Él estaba pensando simplemente que en el lugar que Dios lo había posicionado era el lugar donde él tenía que fructificar. Él estaba pensando que en la posición que Dios le había mandado y le había puesto en sus caminos era en el lugar donde él tenía que hacer ver que había un Dios en los cielos que lo iba a portar y lo iba a llevar. Porque la misma palabra dice que el mismo Potifar se dio cuenta que Jehová estaba con este hombre. Aparentemente los caminos de este hombre eran bastante rectos delante de los ojos de Dios. Pero se levantó la tempestad y es llevado José a la cárcel. Y vuelve la historia y se repite. Y vuelve el acontecimiento y se repite. Y estando José en la cárcel, preso, sin culpa alguna del acontecimiento por el cual estaba en aquel lugar, sin culpa alguna de haber estado en aquella posición, preso por algo que no había hecho, él no se acondicionó a quejarse de que estaba preso por algo que no había hecho, sino que se acondicionó a comenzar a hacer lo mismo que su padre le había enseñado, a ordenar todo lo que estaba desordenado y a caminar conforme al propósito por el cual Dios lo tenía en esta tierra. Así debemos de entender que no importa que nos quieran llevar al yugo de opresión, que no importa que se levanten en contra de nosotros, que no importa que hablen en contra del propósito de Dios en nuestra vida, tenemos que entender que por el cual y el propósito que estamos en esta tierra, así debemos de caminar. Dios le está hablando a los judíos aquí y le dice: ¿cuál es el ayuno que yo escogí? Que guardes tu estómago, que te vistas de silicio, de ceniza, que te apartes por un tiempo, o que comiences a quitar el yugo de opresión de los que están alrededor de ti.
Que hagas que los otros puedan salir de las cárceles que están viviendo. Que los otros puedan ver en ti el hombre de Dios que eres, la mujer de Dios que eres. Que donde quiera que camines puedan decir, ahí hay un hombre de Dios, ahí hay una mujer marcada. Donde quiera que ese hombre, esa mujer pasa, hay algo que se refleja. No sé qué es lo que tiene, pero veo algo en él, veo algo en ella que marca la historia. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo en esta preciosa mañana? Que cuando comienzas a caminar según el diseño y no por lo que ves o por lo que escuchas, vas a ver a Dios obrar en medio de tus caminos. Que cuando comienzas no mirar tu hermano, ni tu hermana, ni lo que está aconteciendo en tu trabajo, ni lo que está pasando con tu esposo o tu esposa, vas a ver a Dios en tus caminos. Que cuando comiences a darte cuenta que eres luz en medio de una generación en tinieblas, que eres llamado para ser luz, que eres llamado para resucitar a otros, que otros puedan ver que hay un Dios en los cielos y que hay una resurrección para ellos, pero hay una entrada primero. Aleluya, gracias Señor. Gracias Padre amado. Jaba Shenda Bajaba. Gracias Señor. Y dice en el verso 8 de Isaías 58. Entonces, si tú te dedicas a quitar el yugo de opresión de tu hermano, si te dedicas a libertarlo de sus tinieblas, de sus cadenas, de lo que está pasando en su vida, si le das pan al hambriento, si le das abrigo al que está sediento, si guardas al que está afligido en sus caminos, entonces nacerá tu luz. Entonces nacerá tu luz. Si entiendes para qué estás puesto en esta generación, entonces nacerá tu luz. Y dice que Jehová será tu retaguardia. Él te guardará de todo mal. Y no importa lo que esté pasando en medio de tus caminos, cuando entiendas para qué estás hecho en esta generación, vas a entender cuál es tu propósito divino. Estaba preso, José estaba preso, pero no se acondicionó a lo que estaba viviendo, sino a lo que Dios había formado dentro de él. No había hecho nada, pero como quiera no puso sus ojos en lo que estaba viviendo, sino en la palabra que Dios había determinado. Y en este tiempo el diablo está engañando a la gente porque estamos mirando lo que está pasando en nuestro alrededor y no la palabra que Dios dijo de nosotros. Y estamos poniendo nuestra mirada en lo que está pasando en el tiempo presente y no en lo que Dios ha dicho que va a hacer en medio de nuestros caminos. Tenemos los ojos en esta tierra y no en la resurrección que hay para nosotros. Tenemos los ojos en este tiempo y no en el camino que está abierto para mí. En un advenimiento que está cerca para una generación que clama. En un advenimiento, en un arrebatamiento, en lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Pero la iglesia está perdiendo el norte porque está poniendo los ojos en lo que no edifica. Y yo creo que el Señor en esta preciosa mañana nos está hablando al corazón. Y nos está haciendo entender que es tiempo de volver a los rudimentos antiguos. Es tiempo de volver a entender que nuestra vida está en esta tierra temporalmente y que si no comenzamos a vivir a través de un diseño espiritual, nuestra vida se va a marchitar. Y que si no comenzamos a buscar en el baúl de los recuerdos la palabra que el Señor ha determinado sobre mí, puede ser que yo haga que la palabra no se cumpla porque yo no entienda cuál es el tiempo de mi visitación. Puede ser que no vea el propósito por el cual estoy en esta tierra porque no haya entendido el tiempo de lo que Dios ha dicho que va a hacer conmigo. Porque estoy solamente esperando y me he marchitado esperando.
Y Dios me está diciendo: entra en mi secreto porque quiero decirte qué es lo próximo que voy a hacer en tus caminos. Entra en mi secreto porque quiero decirte qué es lo próximo que quiero hacer contigo. Entra en el secreto para que puedas ver lo que no estás viendo con tus ojos naturales. Es que con los ojos naturales no se puede ver lo que está oculto en lo espiritual. Es que con nuestros ojos carnales no podemos ver lo que Dios quiere hacer en medio de nuestra vida. Y esto era la diferencia que había en el corazón de un hombre llamado José. Este hombre sabía lo que Dios le había dicho que él iba a hacer. Este hombre conocía el diseño de Dios que se había implantado en su espíritu. A tal punto que inmediatamente llegó el momento, él reconoció que no venía de él lo que estaba sobre él. Lo echan en una cisterna. Lo echan en una cisterna. Lo venden sus hermanos. Entra una blasfemia y una mentira contra él. Pero nada de esto lo quitó de la posición de él entender cuál era el diseño de Dios para él. Él sabía que Dios había puesto un don y él no lo desperdició mirando atrás. Él sabía que Dios había puesto un diseño y él no puso sus ojos en la marcha, en la marca que había en su corazón. Y lo que debemos hacer en este tiempo es quitar las marcas que están en nuestro corazón y comenzar a creer en lo que Dios dijo que va a hacer. Porque a veces está Dios diciéndote: ya yo te sané, y tú sigues diciendo: es que yo no aguanto ese hombre. Porque muchas veces te está diciendo el Señor: es que yo te lo saqué del corazón. Y tú estás diciendo: es que cuando lo veo no lo soporto, cuando la veo no lo soporto. Porque muchas veces estamos sanos por fuera, pero hemos guardado una herida por dentro. Y el Señor hoy nos está diciendo en este lugar, y el Padre hoy está hablando a nuestras vidas. Y yo creo que el diseño de lo que Dios quiere hacer es hacerte entender que para tú poder llegar al palacio, primero tienes que ser libre en medio de la cárcel. Para tú poder poseer la palabra profética que el Señor ha determinado sobre tu vida, primero tienes que entender que en el lugar donde estás, en la cárcel donde estás, en la condición en que estás, tú tienes que fructificar. Tú no debes esperar a cruzar al otro lado para fructificar. Es allí donde Dios quiere hacerte fructificar. En la cárcel, en la posición donde estás pensando que no puedes más, donde piensas que el pecado tiene algo de ti amarrado. Ahí es que Dios quiere que comiences a fructificar. Perdón. Es que no es nuestro pensamiento, porque si todo dependiera de la forma que yo pienso, entonces Jesús le hubiese hecho caso a Pedro cuando Pedro le dijo: Señor, y es por esta generación que tú lo vas a hacer. Es que no depende de lo que yo esté pensando, depende de una palabra que salió del trono de Dios para con mi vida. Y yo tengo que entender que esa palabra tiene que fructificar. Y yo tengo que ser el camión, el motor para que esa palabra se manifieste en este tiempo. Yo tengo que ser el que dé el primer paso para ver a Dios obrar en medio de mis caminos. Yo tengo que quitar los ojos de este tiempo presente sin quitar los ojos de la vida. Y entender que Dios quiere hacer algo conmigo mayor. Entender que el Señor me está llamando a que yo sea mayordomo, no de mi casa, sino de una generación. A que otros puedan tener el pan que Dios ha puesto en mis manos, que es la palabra. Y yo poder ir a aquel que está sediento y que ya no tiene ni fuerzas, ni tiene ninguna otra cosa que hacer, y darle el pan que ellos necesitan. 7 años de abundancia.
Pero cuando llegaron los 7 años de escasez, ya había guardado para estos 7 años. Pero Egipto no se conformó a pensar que esto era solo de ellos. José, les enseñó a ellos que este pan había tanta abundancia que podía ser vendido para que otros pudieran comer, que podía ser llevado para que las tierras que están cerca pudieran venir y abastecerse de lo que ellos no tenían, de lo que no tenían forma de buscar a ciencia cierta por sí mismos, de lo que la tierra no le estaba produciendo, pero había un granero que estaba lleno. Yo no sé, pero el Señor te está diciendo que llenes tus graneros, porque viene el tiempo de la cosecha, y si no llenas tus graneros no tienes nada que dar. Porque viene el tiempo de la expansión, pero si tú no entiendes para qué estás llamado, si tú no entiendes que lo que Dios puso en tus manos no es solo tuyo, si tú no entiendes que la prosperidad que Dios ha manifestado sobre ti no se trata de ti, sino que se trata de un plan de Dios para que tú entiendas que estás llamado para que otros puedan tener lo que no pueden alcanzar con sus propias manos. Somos hechos según el diseño del cielo. Y el diseño del cielo no se acondicionó a hombres con llamado que están en la palabra. El diseño del cielo está implantado sobre una generación que tiene que entender cuál es su posición en esta tierra, que tiene que entender que esto es pasajero y que lo que Dios ha permitido que tengas en tus manos tienes que comenzar a reproducirlo para otros. Sea físico, sea monetario. Mi base es lo espiritual, pero esto se manifiesta en lo monetario. Esto se manifiesta en nuestra vida diaria, en lo que podemos alcanzar o tener. ¿Estás tú mirando al hambriento y al sediento? ¿Estás poniendo tu mirada sobre el que tiene necesidad? ¿Cuántos de nosotros en un momento determinado nos tocan el cristal y hacemos así? Pero hay 10 ahí, varón, suelte esos 10 y no mire quién está ahí. ¿Cuántos de nosotros, por lo que estamos viendo, hemos cerrado nuestro corazón? ¿Cuántos de nosotros, por lo que estamos viviendo y por lo que creemos que va a acontecer en un futuro, hemos cerrado nuestros graneros? Y hemos dejado de ser entes de bendición. Y no solamente eso, hemos dejado que nuestro corazón se envanezca. Y lo que el Señor en esta preciosa mañana está tratando con nuestras vidas es que la verdadera forma de agradar a Dios es entregarte por entero y por completo a la obra por la cual Dios te llamó. Y varón, porque yo no soy predicador, a mí Dios no me llamó para eso. Eso yo lo entiendo, pero hay algo que Dios quiere hacer contigo, que hace mucho que te lo manifestó, que hace mucho que lo puso en tu corazón, que lo has sentido una y otra y otra y otra y otra vez. Has sentido hacerlo, pero te has cerrado. Has sentido hacerlo, pero a veces hace un poco y lo dejas. Tienes que entender que es el diseño de Dios sobre ti. Que hay diferentes llamados. Y en los diferentes formas de nuestro llamado tenemos que entender cuál es nuestro diseño. Y nuestro diseño es que otros puedan alcanzar la posición que tú tienes hoy. ¿Te sientes bien? ¿Sientes que Dios ha hecho algo en tu vida? ¿Sientes un cambio en medio de tus caminos? Hay otros que necesitan lo que tienes. Es tiempo de hacer que otros puedan encontrarse con el Dios que te sacó de la desesperación. Es tiempo de ver a Dios en medio de nuestros caminos. Y yo creo que este es el tiempo de la expansión del reino de los cielos. Pero la expansión no se trata de un movimiento de gloria y unción. Se trata de una gran comisión en nuestro corazón
de que nuestro corazón deje de ser de piedra y se convierta en un corazón de carne, y nosotros podamos entender que hay una generación que necesita de un pueblo que no necesita entregarse día tras día, pero con un día que le entregues al Señor, ese día va a valer en tu vida más que todas las cosas. Prueba un día. Un día, prueba un día. Un día, involúcrate en lo que sea, prueba un día y verás la satisfacción de tu corazón. Verás la satisfacción de ver una vida ser transformada por el Señor a través de ti. Te encontrarás con un propósito que nunca habías visto. Te encontrarás con algo que te satisface más que el oro, que la plata y los bienes. El servirle a Dios es más que todas las cosas de esta tierra. Y con esto termino. El lunes. El lunes pasado, pastora, un pastor me invita a una escuela a dar una charla. Él me llama el domingo, varón, mañana vamos para la escuela. Y yo, ¿para qué escuela? Yo te mando la ubicación, yo vamos. Él me llamó el domingo y fuimos a esa escuela. Conté 53 niños. Nos pusieron en una grada en la cancha. El pastor me dijo que yo iba a predicar, pero él predicó. Bueno, el pastor comienza a predicar. Y los niños, como son niños, bueno, adolescentes, estaban desde sus 10 a 15, 14 años más o menos, 16. Ese era el promedio. Y en medio de esto, esta juventud, como es un adolescente, están muy distraídos. El pastor está predicando sobre el corazón. Y mientras él predica del corazón, el Señor me habla de una palabra sobre los padres. La palabra Fran hace unos minutos en el segundo servicio. Y yo tomé la oportunidad, y cuando tomé la oportunidad de hablar de la condición de estos niños que estaban en la escuela, que aparentemente todos estaban divirtiéndose, algunos burlándose del pastor, de las hermanas que cantaron, de la danza. Pero cuando Dios me dio la oportunidad de hablarles del corazón y de la condición en que ellos estaban viviendo en sus cárceles de vida, en la condición de este tiempo presente, en lo que estamos viviendo, en lo que estamos viendo, en lo que estamos hablando, en lo que estamos escuchando, comenzó el Espíritu de Dios a tocar aquella generación de aquellos muchachos. Y comenzaron todos esos adolescentes a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y llegó un punto que nosotros tuvimos que comenzar a llorar, porque nos dimos cuenta que no dependía de lo que nosotros estábamos haciendo, porque no dependía de las palabras que salieron de nuestra boca, sino que dependía de que Dios tomó la decisión de tomar mi vida, porque Él está dentro de mí, y llevarme a un lugar para que yo pueda entender que en ese lugar yo tengo que fructificar, para que yo pueda entender que lo único que Él necesita de mí es que yo atienda su voz y pueda ir donde Él quiere que yo esté. Y allí Él va a manifestar su gloria. Para que yo pueda entender que no se trata de mi diseño natural, sino del diseño que Él marcó sobre mí. Y que yo tengo que dar por gracia lo que por gracia recibí. Esto no consta de lo que tú te sepas, consta de que tú entiendas que Él anda contigo donde quiera que tú vayas. Y donde quiera que Él está hay libertad. Donde quiera que tú lo llevas, Él quiere hacer una restauración. Donde quiera que tú lo llevas con un corazón dispuesto a verlo a Él obrar, Él va a obrar en medio de tus caminos. No importa lo que estés pensando que está pasando en tus caminos, importa la palabra que salió de la boca de Dios. Porque esta palabra va a germinar. Yo quiero que nos pongamos de pie en esta hora.
Yo quiero que ahí donde estás, tú comiences a hablar con tu Señor. Yo no sé si has sentido momentos que eso se comenzó a apagar, esa llama en tu vida. Que la llama del Espíritu se apagó. Y que ya no sientes lo mismo en tu corazón. Que la llama del fuego de hacer su voluntad se apagó. Y que sigues aquí, pero no es lo mismo. Yo no sé si has llegado a pensar que esto se convirtió en un compromiso para ti. Pero yo creo que el Espíritu Santo hoy quiere encender la llama que está dentro de ti.